Bien, habíamos anunciado temprano, está ya con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Buenas noches, congresista, gracias por estar con nosotros. Le decía yo fuera de cámaras que una vez más vamos a discrepar abiertamente con este proyecto que usted está presentando, pero queremos que nos lo explique. Yo la verdad no entiendo mucho. Delito contra la libertad religiosa y de culto. Estamos hablando de castigar la blasfemia, la herejía. Mira, no es así. Es lo que un poco que se ha especulado con relación al tema. ¿Suena eso? Bueno, puede sonar. Yo respeto a las personas que discrepan y justamente para eso es el Congreso de la República. Es justamente para debatir, para sacar conclusiones y al final los proyectos de ley convertirlos en leyes. Y sigue todo, es un procedimiento. Este proyecto de ley recién ha sido presentado. Debe pasar a la Comisión de Justicia. Vamos a tratar de explicarlo de manera muy didáctica. ¿El delito contra la libertad religiosa y de culto implica cualquier ofensa a cualquier religión? Mira, porque no estamos hablando religión. solo de los católicos. No, por supuesto que no. Si me revisamos el proyecto de ley, que lo tengo acá, no hay una sola palabra en este proyecto de ley referida a la Iglesia Católica. Ni una palabra. Entonces es un proyecto de ley... ¿Podría leernos la definición es decir, el concepto de la ley? ¿Qué es lo que persigue? Sí, por supuesto. ¿Sí? Mira, el objeto de la ley tiene como objeto incorporar al Código Penal el delito contra la libertad religiosa. Ahora, este tema de la libertad religiosa está amparado en documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos del Hombre, en la Constitución Política del Perú. Sin duda, pero libertad implica que cualquiera es libre, obviamente, de creer en el Dios que quiera, en los santos que quiera y a rezarle a la Virgen que quiera. Eso es la libertad. Así es. ¿Cómo se puede cometer un delito contra esa libertad? Claro, eso es muy Sería buena la persiguiendo la religión. Claro, pero... Persecución de cristianos, de judíos. No. Mira, lo que dice el artículo, dice, el que sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Ok, póngame un ejemplo de cuál podría ser un ataque a su libertad de culto, que en este caso sería su libertad de ser católico. Claro, porque acá lo importante de todo eso, si se aprueba una ley de este tipo y que no está en el Código Penal, como consecuencia de ello se tiene que desarrollar la jurisprudencia relacionada con ese delito. Se tiene que hacer, lo derivado de la ley, que viene a ser los temas que te acabo de mencionar. Por eso, pero para que la gente comprenda el espíritu de la ley, póngame un ejemplo concreto de cuál sería un caso de ofensa a su libertad, no a la libertad de cualquiera, sino a la suya. Mía. Pero fíjate, de acá tú tienes que desarrollar el reglamento de la ley. Pero pongo el ejemplo, porque de verdad estamos hablando como si fuéramos jurisconsultos y la gente quiere algo concreto. ¿Cuál sería un delito? No, yo no puedo decirte cuál sería un delito. ¿Por Pero qué? Si usted está planteando No, es que, ojo, esto se tiene que llevar a un desarrollo de jurisprudencia, un desarrollo de reglamento de la ley y adicionalmente viene todo un tema que se tiene que ver como se hace cualquier delito que se incorpore en el Código Penal. El juez es el que va a determinar qué es lo que se viene como sentencia en un caso determinado. Pero no soy ni yo ni una persona individual que va a determinar si es un delito o no es un delito, un agravio o una ofensa que se pueda dar. Yo le preguntaba esto porque tenía entendido que usted se había enfadado mucho por una exposición de fotografías denominada Vírgenes de la Puerta, que está todavía, ¿verdad?, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. ¿Este dato es correcto o es inexacto? No es correcto. ¿Usted ha ido a ver esta exposición? No. Y no conozco la exposición y no podía haberme enfadado. Yo tampoco he ido y por eso le hemos pedido a una reportera de nuestro programa que vaya a esta exposición, que acaso podría ser calificada de blasfemia o de herejía.
Pero antes de ver esta pequeña nota, quería hacerle una consulta, congresista Tubino. ¿Usted tendría algún inconveniente en que discutamos este tema con otro colega mío que está mucho más empapado de estos temas, que es Pedro Salinas? Mira, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Entonces lo invitamos a pasar. Pedro Salinas, Adelante, lo que Pedro. busca, él, individualmente yo no lo necesito, él lo que busca... Buenas noches, justamente- ¿Cómo estás, Pedro? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la tolerancia. Sí, Antes por de supuesto que discutir, sí. para tratar de llevar la fiesta en paz, vamos a ver la nota de esta exposición, muy controversial, por cierto, en la que uno puede discutir el buen gusto, la calidad artística, la estética, si le gusta, si no le gusta, pero vamos a verla con los ojos de esta nueva ley, porque si la ley castiga los delitos contra la libertad religiosa y de culto, tal vez esta exposición, con la ley aprobada, podría ser objeto de sanción. Veamos la nota de Juana Villaneda. Hoy hay una exposición blasfema. Que se vea a gente trans, digamos, en atavíos religiosos, se refiere usted, ¿no? Blasfemando, blasfemando. Vírgenes de la Puerta. Así se llama la exposición que el congresista fujimorista Carlos Tubino califica de blasfema y por la cual ha pegado el grito al cielo. El pecado cometido por los artistas Juan José Barbosa Gubo y Andrew Mrachek, haber retratado a mujeres transexuales en retablos y vestido con coronas religiosas. Lo otro que este proyecto está tratando de hacer es darles visibilidad, que pensamos es totalmente lo contrario que el gobierno está haciendo con la comunidad LGTB o con la comunidad trans en el Perú. Este proyecto no va contra la religión, ni contra los evangelistas, los mormones, menos con la religión católica, ¿no? Lo que quiere hacer es, básicamente, es reflexionar y poner puntos sobre las IES en el sentido de, digamos, los modelos patriarcales que existen, ¿no? Pero el congresista de la bancada de Fuerza Popular no lo cree así. Por esa razón, intenta crucificar a quienes sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, con un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, podría castigar al hereje hasta con 4 años de cárcel. Es la estupidez más grande que he leído en los últimos años, ¿no? O sea, de verdad que es una cosa indescriptible, inenarrable, casi indefinible. Es pretender volver a los tiempos de la Inquisición, ¿no? Y sin exagerar. Es volver a los tiempos del oscurantismo, de las parrillas para los herejes, de condenar la blasfemia. Es literalmente eso. Es alucinante. Esa propuesta debe ser archivada, es absolutamente descabellada y esto sí resulta ofensivo, no como lo que señala el congresista Tubino. Yo he bautizado a este proyecto de ley como la ley sodalicio, porque si esta iniciativa hubiese estado vigente cuando empezaban a salir las primeras denuncias del caso sodalicio, hubiese sido la herramienta perfecta para que estas personas busquen la impunidad, acusando pues a los demás de estar ofendiendo su culto, su religión y llevándolas al Poder Judicial. Más allá de ser una ley inconstitucional, me parece que es una ley hipócrita. Está tratando de ignorar crímenes ya establecidos y documentados en contra de la humanidad causados por la Iglesia Católica. El mismo congresista que votó en contra del decreto legislativo 1323, el cual fortalecía la lucha contra la violencia de género y contra los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI, ahora pretende incorporar en el Código Penal el delito contra la libertad religiosa. Pero cuando hablamos de sexo, ahí sí, está bien, ¿no? Pero cuando hablamos de religión, aparecen justamente esos fanatizados. I would actually suggest that Congressman Tubino's time would be better spent drafting laws to imprison those who have inflicted murder, violence, abuse, and even the oppression of minorities in the name of his religion.
¿En qué cosas quiere aportar esta ley? Quería defendernos del vandalismo, porque en Chile están quemando iglesias. Oye, eso ya está tipificado en el Código Penal, ¿no? Quiere defendernos de la difamación, eso también está tipificado en el Código Penal. No, que quiere defender la libertad religiosa, de religión y de culto. Oye, la Constitución en el capítulo 2 ampara la libertad religiosa y de culto. Entonces, ¿qué cosa añade, qué cosa aporta este proyecto de ley? Absolutamente nada. Si bien es cierto, esta iniciativa, que para muchos es ridícula y absurda, es peligrosa, pues ha sido respaldada por la bancada de Fuerza Popular, quienes son mayoría en el Congreso, motivo de sobra para inquietarse. Y yo entiendo que el arte, a los que a algunos nos conmueve, a otros puede indignarlos o puede dejarlos indiferentes, pero finalmente cada individuo en su libertad toma como quiere esas muestras. Y es más, libremente puede decidir no verla. Pero de ahí a que en base a cómo uno se sienta como receptor de arte, se exija que el Estado actúe y reprima simplemente porque no nos gusta, me parece barbárico. En este contexto pueden ir a la cárcel caricaturistas, artistas, columnistas, periodistas de investigación, conductores de programas de televisión que quieran hacer un comentario en joda, léase Beto Ortiz o quien sea. No, es terrible lo que puede ocurrir con este proyecto idiota de ley de Carlos Tubino. Como acaba de escuchar, si este proyecto de ley es aprobado, ¿qué podría pasar tratándose de nuestros padres de la patria? Que no sea hacer una crítica al cardenal Cipriani, se burle del Papa Francisco, o incluso escriba un libro denunciando violaciones sexuales cometidas por sacerdotes, puede terminar tras las rejas. Ese proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso, o sea, no puede llegar a una votación, ¿no? Simplemente se debe desechar en el acto por lo peligroso y por lo amenazante que es. Ese proyecto de ley debería hacerse trizas, hacerse pica pica, ¿no? Y pasarlo por el water. ¿Él ha venido acá a ver la muestra o él está haciendo su berrinche sin haber venido a verla? Bueno, porque muchas veces pasa eso también. No sé si habrá venido, de verdad, sí. Pero en todo caso, cuando venga, que bienvenido. Me busque, ¿no? Yo encantado de conversar con él, ¿no? Le hace un tourcito. No, yo soy historiador del arte, entonces le explico un poco el tema. Va a tener que tirarle un poco de agua bendita, claro, porque si no él se va a quemar acá. Claro. Así que ya sabe, congresista, mejor mande por el Tubino su propuesta de ley. O si no, póngase a rezar el rosario y empiece a construir más cárceles, porque no habrá espacio para mandarnos presos a todos. Bien, yo soy la persona menos indicada para decidir si esta ley es buena o mala, porque yo me he disfrazado en televisión de Papa, de Santa Rosa, de Virgen María, de monja. He cometido todos los Sarita delitos Colonia. más indecibles, sí, Sarita, Melchorita Sarabia. En fin, pero creo que lo que corresponde después de este reportaje es que el congresista Tubino nos diga si esta exposición es un buen ejemplo de lo que sería el delito contra la libertad de culto que está planteando en el Congreso. Mira, yo ante todo, la verdad que lamento que se hayan pronunciado las frases que ha pasado del señor Pedro Salinas. Pero el señor Pedro Salinas lo único que hace es insultar. ¿Qué derecho tiene él de proferir esas palabras peyorativas ante una persona que puede pensar diferente a él? Yo la verdad que me sorprende que una persona que ha escrito todo un libro sobre diferentes cosas se exprese de esa manera, insultando. Pedro, vamos a darle 3 minutos al congresista, sí, y luego te damos la réplica. Entonces, yo la verdad que censuro eso, que una persona que es un periodista, que es un periodista, emplee insultos a quien no piensa como él. Primer punto. Okay. Segundo punto, con relación a esto, yo no te puedo decir si eso sería delito o no. ¿Por qué no te lo puedo decir? Porque este es un proyecto de ley sobre un tema penal que todavía no tiene jurisprudencia en el Perú. Entonces,
Si esta ley se aprueba... ¿Pero a qué se refiere su proyecto, entonces? Perdón. Un ejemplo, uno. No, o sea, es que yo no te puedo definir... Perdón, lo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto obedece. Primero, esta es una ley que tiene que tener como consecuencia de ella una jurisprudencia... Correcto, pero congresista, no puede ser una ley abstracta. Una doctrina... Dios es abstracto, la ley tiene que ser concreta. El reglamento de la ley también va a definir qué puntos son los que llevarían a una situación así, si llega a ser delito o no lo es. Y por último, es el juez que lo determina al final. Pero en las partes de la entrevista que se ha puesto dentro del reportaje, usted sí se refiere a esa exposición. Me refiero porque tenía una referencia. Pero ¿cómo en puede ese opinar momento. con una referencia? Una referencia. Tiene que ir a verla. Pero, perdón. Es como opinar sobre un libro que no ha leído. No, bueno, había una referencia que se hizo antes de ese programa. Entonces, acá, lo que yo sí tengo que dejar bien claro es lo siguiente. Me sorprende el radicalismo de algunas personas como Pedro Salinas, la verdad que no sabía, porque yo he leído su libro. ¿Qué le pareció? Es un libro que hay que tomar, yo ahora con pinzas, por la forma como se ha expresado. Es difícil pasar las hojas con pinzas. Y decirle lo siguiente, no tiene una sola palabra de la Iglesia Católica. El señor Pedro Salinas me ha escrito ya 2 artículos en La República que se ha dedicado a insultarme desde el inicio de ellos. ¿Asunto de qué? Ok, pero olvidemos un momento el tema de lo que Pedro Salinas ha dicho, porque ahora él va a tener su réplica, y también de la exposición en particular, que no es el tema es la ley, y yo estoy tratando de que la gente entienda en qué casos podría cometer un delito contra su libertad religiosa, y me refiero a la de usted, para poner un ejemplo concreto, porque usted me puede decir, claro, también con el budismo y también con cualquier otro tipo de divinidad. ¿De qué manera yo podría ofender a su religión al punto de merecer la cárcel por ello? Mira, yo te insisto, y no voy a salir de eso, que yo no te puedo definir eso. ¿Por qué? Pero entonces... Porque, perdón, es que una ley tiene su reglamento. Si es un delito penal nuevo, entonces se tiene que desarrollar una jurisprudencia, se tiene que desarrollar una doctrina. Correcto. Y al final eso lo aplica el juez, no lo aplica a cada ciudadano. Usted ha tenido 3 minutos 20, vamos a ser equitativos para la réplica de Pedro. Adelante. Ya, yo más que réplica tengo preguntas, como tú. O sea, yo quiero entender en qué cosas se aplica esta cosa que usted llama ley, a la cual dice le sigue un reglamento, cuando de lo que he entendido, está planteando una modificación en el Código Penal. Si eso es así, aquí no hay reglamento que valga. Esto va a depender finalmente de la discrecionalidad del juez fiscal que tome el caso de una persona que se ha sentido herida en su susceptibilidad religiosa, se ha sentido ofendida, ¿no es cierto?, en su sensibilidad respecto de algo que ha visto, una exposición en Barranco, un libro que leyó, una caricatura que le fastidió, ¿no es cierto? No es así. No es así. No, pero no es así, no vamos todos que viva la libertad de prensa y de expresión. Es que no es así. O sea, acá lo que estamos hablando es de un proyecto de ley que sí necesita su reglamento. O sea, ¿por qué? Porque estás hablando... ¿Pero qué castiga? Díganos qué castiga. ¿Cuál es el delito? El delito que se está... Acá dice, mire, yo voy a citar, dice, ley que incorpora en el Código Penal delito contra la libertad religiosa y de culto y plantea sancionar con una pena entre 2 y 4 años de prisión a quien sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto. Eso es lo que plantea la ley. Y yo le pregunto, póngame un ejemplo, y usted no me quiere poner ningún ejemplo. Entonces, ¿cómo entendemos? Yo no te pongo ningún ejemplo en ese sentido. Pero sí te puedo decir que si a ustedes les escandaliza tanto este tema, que estamos hablando, ojo, del artículo 2 de la Constitución, que dice clarísimamente e incorpora los temas también de sexo en ese artículo 2. Entonces, tú tienes acá que dice... ¿De verdad mi tiempo no? El artículo 2, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión. Cuando hablamos de sexo, sí es válido hacer un desarrollo constitucional, pero si hablamos de religión, no. Entonces,
Y lo único que hemos recibido por presentar un proyecto de ley de este tipo es insultos, agravios a mi persona y adicionalmente... ¿Yo qué le he dicho? Bueno, insulto y medio, y los tengo acá en los artículos. Que comienza así. Acuérdese de uno. Bueno, yo no tengo que acordarme, sino que tengo que leerlo, ¿no? Y los tengo acá. Me refiero a la idea. No, a la idea no. Acá comienza la fatwa de Tubino. ¿Qué cosa es la fatwa de Tubino? ¿Hay que hablar así? ¿Qué cosa es la fatwa? Hay que hablar... ¿Qué cosa es la fatwa? La chifladura de Tubino y hace todo un desarrollo de insultos. Eso hace un periodista de la capacidad del señor Pedro Salinas. Eso lo desprestigia. Eso no prestigia a nadie. Que insulte a una persona. Congresista, pero más allá de lo que prestigia o no a Pedro Salinas, el objeto de esta conversación es explicarle a la gente cuál podría ser un delito contra la libertad religiosa y de culto. Y seguimos hablando en términos tan abstractos que estoy seguro que muy pocas personas están entendiendo cuál es el espíritu de la ley. Y la cosa es tan sencilla como cuando se dice qué cosa es una ofensa, qué cosa es un desprecio, qué cosa es un agravio, qué ¿Y quién cosa lo es un decide? insulto. ¿Quién lo decide? Un ejemplo. No. Un ejemplo. La acá, muestra que acabamos de ver y que usted llamó una exposición blasfema. Bueno, todo esto es será producto de un debate. Pero ese debate acá estoy, pues, lleva a un desarrollo constitucional. Debatamos. Bueno, debatamos. Discutamos. Por eso discutamos. Ya pues, bueno, un ejemplo. Yo no tengo que darle ningún ejemplo del tema. A mí no. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de ley recién presentado que no tiene reglamento. Usted lo que quiere es que yo defina el reglamento. No, que no, defina... lo que usted tiene es un ejemplo. Perdón. Ilústrenos. No, ¿Por qué cosas podría uno irse 4 años a la cárcel? Por eso. Díganos. Eso justamente es producto. Oiga, si usted no sabe, presenta una cosa que no sabe cómo va a terminar. Yo no lo puedo definir. ¿Por qué? Porque esto no tiene todavía una doctrina. Esto todavía no ha sido desarrollado. Pero esto se desarrolló en la Edad Media. No se desarrolló en la Edad Media. Señor porque hoy día, por ejemplo, usted... En la época que asaban herejes en la parrilla. Mira, por ejemplo, Beto. Hoy día, congresista, por ejemplo... si usted no nos puede explicar cuál es el delito, lo que se entiende, blasfemia y herejía, es el museo que está al costado del lugar donde usted trabaja, que se llama Museo de la Santa Inquisición. No es así, porque yo no tengo nada que ver con la Santa Inquisición. Pero se parecen mucho. No, perdón, no es así, porque yo no estoy planteando las cosas, ni tampoco los sistemas de la Inquisición que los censuro. Explíquenos cuál es la diferencia. Que los censuro. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Y por otro lado, también te quiero decir que esto no es una locura en el Perú, porque en España existe, por ejemplo... Hoy en el Código Penal, artículo 523, de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. El que con violencia, amenaza, tumulto o vía de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias, manifestaciones, confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años. Ahora, ¿sabe que eso nunca se ha aplicado, no? Bueno, pues a eso vamos. A eso voy. Cada vez que eso ha aparecido, porque efectivamente eso está consignado en la legislación española, y se ha ventilado a través de los medios de comunicación, se ha frenado gracias a la presión de los medios de comunicación. ¿Por qué no ha sido derogado? Porque atrás de esto... Yo no sé, pues. Bueno, es que hay una jurisprudencia, todo esto ha sido desarrollado en una doctrina y se ha considerado... Que los legisladores españoles metan la pata significa que nosotros vamos a patear la misma piedra, vamos a meter la pata en el mismo hueco. O sea, acá yo tengo la relación de todos los países que han debatido estos temas. Una tontería en Alemania, también vamos a cometer la misma tontería. Caballeros. En Chile también lo tenemos y en diferentes países. Tengo una mala noticia. El congresista Gilbert Violeta está esperándonos en una microonda y también tenemos que conversar con él. Yo solamente quería preguntarle para terminar, si yo me hubiera vestido del Papa Francisco en esta entrevista, como lo hice en la promoción de este programa, ¿usted se hubiera sentido ofendido? ¿Yo por qué? No sé, le pregunto. Porque yo no soy la persona que tengo que juzgarte. Le pregunto. Yo no soy un juez. Pero usted hace las leyes. Pero, perdón, pero esta es una ley que derivado de la ley, viene el reglamento de la ley, viene una jurisprudencia, viene una doctrina y viene su aplicación. Bien. Y el que la aplique es el juez, no Carlos Tubino. Una cosita final, el congresista Tubino dice que yo lo insulto, lo ataco, lo ofendo y que tiene las columnas ahí.
Pueden entrar, por favor, a la página web de la República, leer las columnas y ver que sí es un ataque frontal a esta idea que me parece una amenaza contra la libertad de expresión y la libertad de crítica. No me diga nada. Usted me ha dicho a mí, mercenario, que cobro dólares del exterior para atacar a la Iglesia Católica. Usted sí me puede difamar, usted sí me puede injuriar y me puede calumniar. Claro, como tiene inmunidad parlamentaria, yo no lo puedo demandar por difamación ni nada por el estilo. Simplemente me puede decir, como no puede responder lo otro, me puede decir quién me paga, porque aparentemente me están pagando en una cuenta que no, no es la mía. No tengo por qué decírselo ahora. No. No tengo ¿Es por qué secreto? decírselo. No, tampoco es ¿por secreto, qué? porque lo estoy investigando. Ya. Bueno, porque lo estoy investigando. Y usted es un caradura en ese sentido, porque sí, porque usted no trabaja estas cosas solo. No trabaja solo. Con el demonio. Y usted, con el tampoco. demonio. Yo Usted soy un se dedica instrumento del maligno. a atacar a la Iglesia Católica y esta ley no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Qué alucinante. Bien. Alucinante. Ha sido muy esclarecedor. Alucinante Vamos son a los continuar insultos suyos. esta conversación fuera de cámaras porque tenemos que ir A jugar Monopolio todos. a un corte comercial. Viene Gilbert Violeta para que nos cuente cómo así él y el chofer de PPK tienen estos depósitos envidiables en sus cuentas. Ya regresamos, esto es Veto Saber. Qué alucinante. ¿Te gusta